Hola amigos de la 103.9, damos inicio a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Gracias por acompañarnos y vamos a disfrutar juntos la próxima media hora. Hoy nos convoca un tema singular y atrapante, el ajedrez. Repasando alguna historia sobre este juego, se afirma que es tan antiguo como la civilización. Ya se habrían encontrado vestigios en la Mesopotamia, entre los ríos Tigres y Éufrates, al menos de un juego similar, y estamos hablando de 4000 años antes de Cristo. Algunos autores, como un tal Duncan Forbes, señalan en su libro histórico que el ajedrez tiene su origen en la India y data del siglo VI de la era cristiana. El juego habría llegado a Europa entre los años 700 y 900 a través de la influencia musulmana en España. Ustedes recuerdan que fue muy fuerte, aunque también se dice que lo practicaban los vikingos y los cruzados que regresaban de Tierra Santa. Durante la Edad Media, España e Italia eran los países en los que se practicaba más el ajedrez, o un juego parecido. La frase árabe Shat Mat es la equivalente hoy a lo que conocemos como jaque mate. Shat significa rey, según la versión de los persas. Las reglas son con las que se practica el juego hoy y el modelo de pieza que se utilizan datan de aproximadamente 170 años. Y esto después lo vamos a confirmar con otros entrevistados. El primer torneo internacional se celebró en Londres en 1851. El ajedrez tiene enormes ventajas en la formación de las personas, en particular niños y adolescentes. Desarrolla el pensamiento lateral, fomenta la mirada estratégica. Esto es muy importante en una sociedad como la nuestra, que tiene perspectiva lineal, abusa de la perspectiva lineal y tiene una escasa vocación por la planificación a mediano y largo plazo. La Argentina ha tenido y tiene grandes maestros que se han destacado en este apasionante juego. Miguel Neidorf, Oscar Pano, Carlos Guimar, Héctor Rossetto, Quintero, Bolbochán, Sanguinetti, García Palermo, Cámpora, hoy Diego Flores y Ayelén Martínez y tantos otros, muchos de esos jóvenes. Alguno ha sido campeón mundial juvenil hace muy poco tiempo. Como siempre, nombrar a algunos es olvidarse de la mayoría. El ajedrez debería ser instaurado a la mayor brevedad en la currícula de la educación en Argentina. Algunos bocetos ya existen y es necesario una muy buena instrumentación y darle continuidad en el tiempo. La Asociación Cristiana de Jóvenes se ha comprometido a hacer lo propio, lo suyo, en los establecimientos educativos, que son 10 en total, con casi 3.000 alumnos. Y para dialogar sobre este tema que nos va a interesar a todos, hemos convocado al presidente de la Federación Metropolitana de Ajedrez, Alejandro Sass, y al coordinador del Club de Ajedrez de la Asociación Cristiana de Jóvenes, el Club de Ajedrez IMCA, que es Miguel Portas. A ambos les decimos ya gracias por estar, bienvenidos, es un gusto. No es tan habitual hacer un programa con dos entrevistados, pero lo vamos a hacer con mucho gusto. Así que Alejandro, muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hace pocos días la Asociación Cristiana de Jóvenes desarrolló en su sede central, en la calle Reconquista, un torneo de maestros en el marco de su 115º aniversario en Argentina. Una pregunta y una respuesta breve pidiendo para Alejandro. ¿Están satisfechos con el resultado de esta actividad? Sí, bueno, realmente ha sido increíble el torneo que se ha realizado. Mucha gente ha tenido un eco y una sorpresa porque han vuelto a jugar, han podido ver gente que se dedicó a otros rubros, como por ejemplo el gran maestro Hugo Spagenberg o el gran maestro Palo Zarnicki. Han vuelto a ver a Hoffman, que es otro gran maestro. Realmente ha sido un torneo impecable y que ha tenido repercusión a nivel mundial, porque ya está en las páginas internacionales de ajedrez como ChessBase, después Chess24, y eso ha sido muy importante. De hecho, ustedes me han contagiado el deseo de seguir organizando este tipo de torneos para el año que viene, donde estén convocados grandes maestros y valga la palabra, como uno diría, de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Creo que es un motivador para nuestra juventud. Sí. Y Miguel Portas es dirigente de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ha tenido la responsabilidad de la coordinación del programa por parte de la institución. ¿Cómo lo sentiste, Miguel? Bueno, para mí fue muy emotivo. Vos sabés, Norberto, que yo conocí el viejo club de ajedrez de la asociación, el Salón Capablanca,
y jugué torneos. Conservo incluso alguna copa de esa época. De manera que para mí fue muy emotivo y creo que esa emoción fue compartida porque notaba yo en la cara de la gente esa misma satisfacción. Esa satisfacción. Y como te decíamos en las palabras de apertura, el desarrollo del torneo fue impecable, como decía Alejandro, y nos da fuerzas para seguir adelante en nuestro proyecto de desarrollo del ajedrez. No tengas duda que va a ser así. Ahora, en todos los órdenes de la vida hay ciclos, ¿no? Hay épocas. En el caso del ajedrez en Argentina, ¿es posible, Alejandro, tener una referencia que diga la época de oro del ajedrez fue en tal momento, o es difícil determinar eso? No es difícil de determinar, sin lugar a duda. La época de oro de Argentina fue en la época que Argentina en los Juegos Olímpicos obtiene algunos subcampeonatos, y que fue con Naisdorf, con Pano, que fue el primer campeón argentino juvenil, campeón mundial, juvenil. No campeón argentino, sino campeón mundial juvenil. Creo que eso es un detalle, un hito, algo significativo para el ajedrez. Donde también estaban gente que ha incluido, en esa época se hablaba de algo que es tan importante como los logros, que es la Escuela Argentina de Ajedrez, a través de los famosos libros Tratado General de Ajedrez de Grau. Hoy ese Tratado General de Ajedrez que se sigue estudiando hoy en día, adaptado a las modernidades, ha marcado un hecho sin igual en el mundo, y es por lo que hoy actualmente hay que trabajar y luchar, porque ¿qué es el triunfo? ¿Qué es lograr un título? Es nada más ni nada menos que el reconocimiento de toda una trayectoria, del haber estudiado. Claro, es muy interesante. Miguel, viste que cuando hacíamos la entrega de premio al final, con las palabras también de Alejandro, y hicimos un reconocimiento a Pano. Pano, con inteligencia, nos hizo corregir una omisión a nosotros. Me dijo, yo fui socio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, y nosotros no lo habíamos dicho, y él lo destacó. Y después lo escribió bien en el libro del segundo centenario de la asociación, como tantos otros. ¿Vos compartís lo que dice Alejandro en cuanto a esa época de oro, o tenés alguna Sí, otra totalmente. Década del 50 y 60. En esa época, sí, Argentina, imagínate que hoy Argentina está en el puesto 20 y pico en el mundo en Olimpiadas. Sí. En esa época ha obtenido subcampeonatos, siempre atrás de Rusia, que era la potencia en ese momento. Claro. Y lo que decía Alejandro respecto al Tratado General de Ajedrez de Grau, yo lo tengo, ese libro ya ajado y viejo, porque fue el primer libro de ajedrez que tuve. Claro, pero es un trabajo fantástico. Y se lo recuerda, o sea, el nombre ese se ha quedado, se escribió hace más de 50 años, claro, más. Seguro. Y sigue vigente. Ahora, si alguien tuviese que preguntarles a ustedes a boca de jarro, el mejor jugador de la historia del ajedrez mundial, ¿está determinado? ¿Hay consenso sobre eso? ¿O hay dudas o hay más de uno? Y hay más de uno, porque son distintas épocas. Yo me inclino por Bobby Fischer, quizá, o Capablanca, por el genio que han demostrado en el tablero. Sí, por las partidas que eran puro arte. Sí. Pero por supuesto hay muchas opiniones, y cada maestro, cada jugador de ajedrez en realidad puede tener diferencias respecto a esta opinión, pero yo me inclinaría por eso, cualquiera de ellos dos. ¿Vos, Alejandro? Bueno, es una respuesta muy difícil de dar, porque hay épocas, y en esas épocas están marcados también distintos momentos que ha vivido el ajedrez, cuando era totalmente amateur al paso al profesionalismo. Sin lugar a duda, tenemos lo que se llamaría la vieja escuela de grandes jugadores como Bobby Fischer, Capablanca, Smilov o Smailov, Mijael Tal, que era terrible. Y por otro lado, Alekhine mismo. Y por otro lado tenemos la nueva generación. Creo que la bisagra fue Karpov, y a partir de Karpov nace esa nueva generación que estaría dada en Kasparov. ¿Por qué muchos dicen Kasparov? En el ajedrez se llama ver jugadas hacia adelante, todas las opciones posibles. Y Kasparov es lo que más se acercaría en sus decisiones de jugadas, sus opciones jugadas, a lo que hoy
se desarrolla a través de una computadora. ¿Se puede decir que Kasparov es mejor que Bobby Fischer? ¿Se puede decir que Bobby Fischer es mejor que Kasparov? Cuando hoy en día se debate eso, sería ser un desagradecido a lo que nos han brindado los dos en su vida. Seguramente. El otro día, durante el torneo, estuve charlando mucho con Martín Labolita. Martín fue socio de la Asociación Cristiana Joven y durante el torneo además hizo una especie de representación institucional con la camiseta y le preguntaba sobre esto que vos mencionabas, Alejandro, el hombre y la máquina. Y Labolita me decía, mirá, dice, ahora ya la máquina está tan sofisticada que le puede ganar al hombre. ¿Es así? Bueno, yo hace poco vi un video de Kasparov en el cual él contaba que alrededor del año 1985, en esa época, jugó simultáneas contra 20 computadoras y las ganó todas. Y unos años después fue la primera vez que una máquina le gana al hombre y le ganaron a Kasparov justamente. O sea que ha avanzado tanto la cibernética que hoy es muy difícil. Por supuesto una supercomputadora, una computadora de escritorio. Sí, no, va a ser más difícil, ¿no? Sí, a ver, Alejandro. Pero hay un detalle, no nos olvidemos que las máquinas las crea el hombre. Claro. Entonces, ojo, no confundamos cuál es el papel del hombre en la Tierra. No, por supuesto. Eso es muy importante. La máquina la crea el hombre. El día que el hombre pueda superar la utilización de su materia, de su cerebro, seguramente volveremos a igualar esa postura. Sí, claro. ¿Cómo está en la actualidad el ajedrez argentino en el concierto internacional, Alejandro? Bueno, realmente gracias por esta pregunta. La Argentina ha vuelto a estar calificada hace varios años. Se llevaron adelante algunas acciones en las cuales la Argentina volvió a tener un papel preponderante en el ajedrez. Hoy se habla de que posiblemente el que es nuestro representante en el Comité Olímpico pueda integrar lo que es la junta directiva estable de la Federación Internacional de Ajedrez. La Argentina, que fue uno de los fundadores de FIDE, claro, Federación Internacional de Ajedrez, estuvo inclusive por malos dirigentes en el pasado de estar relegada. No solamente relegada, iban a desafiliar a la Argentina y los jugadores argentinos, como no se pagaba el canon, lo que tenía que pagarse internacionalmente, jugadores no podían competir por el elo. Nosotros tuvimos una época muy oscura. Uh-huh. Y más por caprichos de algunos dirigentes que por la lógica que lleva, que es desarrollar la actividad. Claro. Así que creo que estamos, sin lugar a duda, resurgiendo en el ajedrez. Por primera vez tenemos un top 100, que es Sandro Mareco, campeón del mundo como Alan Pichot. Argentina a nivel Sudamérica había dejado su lugar de preponderancia y Perú, Paraguay, han tomado, digamos, la punta de lo que es el ajedrez en Sudamérica, y hoy la Argentina ha vuelto a tener algunos logros muy importantes, campeonatos panamericanos, sudamericanos, y eso es fundamental. Es fundamental para volver a creer en el ajedrez argentino. Y Miguel, el hecho de la participación de las mujeres, las grandes maestras y las maestras mujeres, es un hecho también auspicioso, ¿no? Por lo menos en el torneo de la Asociación Cristiana de Jóvenes de hace algunos días atrás. ¿Vos te acordás, Norberto? Había tres o cuatro mujeres, cinco mujeres participando, 5 ¿no? maestras. Sí. Cuando nosotros estábamos en la organización del torneo, Norberto, ¿te acordás que hablamos de la importancia de la participación de la mujer, dado que la Asociación Cristiana de Jóvenes promueve la inclusión? Claro. Nos parecía un símbolo importante para mostrar y estar de acuerdo con nuestras ideas. Claro. Y de hecho, varias de las maestras se acercaron a agradecerme y nos preguntaban, me decían, qué buena idea y muchas gracias, porque no es frecuente. Hoy en día sí, pero no es tan frecuente que la mujer participe en torneos de esta envergadura mixtos, de manera tal que fue muy interesante y muy bueno. Estuvo esta chica Carolina Luján, ¿no? Sí, estuvo Carolina Luján, pero también estuvo la reciente campeona argentina, que es Florencia Fernández. Exactamente. Invicta, la verdad que hizo un torneo, un campeonato argentino increíble. La anterior campeona es Ayelén Martínez. Y realmente ha sido fantástico que las chicas jueguen de igual a igual. De hecho,
muchas de ellas expresan que se sienten más seguras como jugadoras jugando contra hombres. Ajá. Y es fantástico porque muchos se plantean que no debería haber más torneos de varones y de mujeres por separado en algunos campeonatos, sino que deberían ser todos torneos absolutos y darle su lugar. Hace poco leía un reportaje que le hicieron precisamente, no sé en qué medio, a Carolina Luján, que los primeros tiempos de su competencia no fueron tiempos sencillos para ella. Era un tiempo en el cual había cierta discriminación, también a nivel internacional, no solamente a nivel nacional, pero que esto estaría siendo superado. Bueno, también tiene mucho que ver la personalidad, ¿no? de quien se trate, ¿no? Pero fue muy grato verla jugar de igual a igual, ¿eh? Sí, nosotros compartimos con Alejandro la federación, sé que promueve también la inclusión de la mujer en torneos absolutos y es una tarea, me imagino que importante y que es valorada también por el cupo femenino. Sí. Hay muy buenas jugadoras, están avanzando en el ranking, incluso a nivel internacional. He sabido que muchas de ellas han participado en torneos internacionales y todas las que han venido han sido campeonas argentinas, incluso la actual, y son todas del equipo olímpico argentino. Nosotros le vamos a hacer, no es el momento ahora, le vamos a hacer una propuesta, quizás antes de finalizar el año, a la federación. Primero la voy a compartir con Miguel sobre el tema del ajedrez, pero no adelantamos nada por ahora, lo dejamos en una propuesta a lo mejor disparadora de una integración un poco más amplia que la Argentina y hablando un poco a nivel continental, pero lo vamos a hablar en su momento. Le recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Alejandro Sass y con nuestro amigo y compañero de ruta con la Asociación Cristiana de Jóvenes, Miguel Portas. ¿Comparten ustedes la importancia? Yo sé que sí, pero bueno que ustedes lo puedan decir con vuestras palabras a la audiencia. ¿Comparten esto de la incorporación del ajedrez como alguna, no sé si como materia, como juego, como lo que fuere, porque a veces el juego también es una herramienta de aprendizaje extraordinario en la currícula escolar? Norberto, sí. Desde el primer día que nosotros iniciamos este camino para posicionar nuevamente el ajedrez en la asociación, hemos hablado contigo de la importancia del ajedrez educativo y escolar. Y es el próximo paso que tenemos que dar. Creo que es fundamental para el desarrollo de los chicos. Está comprobado que el chico, aunque no sea un maestro de ajedrez, mejora en las otras materias, especialmente en matemáticas y en lengua, y aprende, como vos decías, temas estratégicos, tácticos, pensamiento lateral. Son todos beneficios, es decir, no hay nada que por supuesto nos haga pensar que y en este sentido es importante reconocer el apoyo que nosotros hemos recibido de la Federación Metropolitana, a la que preside Alejandro Sass, que además hizo el contacto con este gran maestro Pablo Zarnicki, que está a nivel del Ministerio de Educación. Sí. Se ha mostrado muy interesado en apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, de hecho Pablo esta semana me llamó, me dice, ¿cómo hacemos? Me reúno yo, hacemos una reunión, le digo, el tema es trabajar en un futuro real e inmediato. Sí. Pablo Zarnicki, gran maestro, múltiple, uno de los pocos jugadores argentinos que son múltiples campeones del mundo. Y él actualmente es quien dirige, es el coordinador nacional de ajedrez, escuelas primarias y secundarias. Sin lugar a duda, el ajedrez tiene que ser currícula oficial. Hay en algunas provincias, de algunos formatos, pero debería ser oficial. ¿Por qué? El ajedrez, más allá de que después el jugador, la persona, se convierta en un jugador, llamémoslo, titulado, que participa en torneos oficiales, es toda la herramienta que le brinda a ese niño, lo que lo ayuda a desarrollar en otras líneas. El ajedrez es tremendo. Hay experiencias comprobadas donde los chicos, que aunque después no es un deporte que lo practiquen, han elevado su nivel de comprensión y de estudio en otras materias. Sobre todo, y creo que esto es importante, hoy que vivimos un mundo complejo, con situaciones tan diversas, yo siempre digo que
el ajedrez, algo que nos brinda y nos enseña es la oportunidad de elección. Nos da oportunidades, opciones de elección. Y a veces, cuando las cosas están mal, apuntar también a esos chicos que a veces no tienen opciones o entienden que la única opción es tomar un arma y salir a robar, pueden entender que también hay otras opciones, que pueden obtener ese bien siendo honesto y trabajando. Absolutamente. Y me permito hacerte no una sugerencia porque no es nuestro rol, sino compartir una reflexión. Para que tenga éxito esto de la currícula en las escuelas. Especialmente en las escuelas la educación en Argentina es toda pública, ¿no? Hay de gestión pública y gestión privada, gestión oficial y gestión privada. Para que esto prenda, tiene que haber un convencimiento de las autoridades educativas, tanto a nivel nacional como a nivel de las provincias, para que no se tome como una cuestión accesoria y que tiene que estar incluido en el presupuesto como si fuera el profesor de geografía, de historia, de lengua. Si no se logra esto, nuestra experiencia es que se frustra automáticamente. Hoy hay una alternativa, hay un ministro de Educación nuevo a nivel nacional, que es Alejandro Finocchiaro. Él estuvo en la provincia de Buenos Aires, se le puede plantear un tema de esta naturaleza, pero que lo incluyan en el presupuesto, que no lo vean como, no, esto es extracurricular, esto es después de hora, porque esto es lo que generalmente pasa y termina muriendo porque el sistema se lo come. Y si no hay financiamiento, ninguna escuela va a contratar a un maestro para enseñar. Eso, dalo por hecho. Digo, no sé si... Hay unas experiencias bastante interesantes. Por ejemplo, Juan Jauberriberri, que es dirigente, pero también es profesor, ingeniero, que pudo llevar adelante un proyecto en Santa Fe que es el de alfabetización del ajedrez a partir de cuarto y quinto grado conectado con matemática y geometría. Sí. Geometría. Realmente, cuando uno observa ese proyecto que es real, no es quedó solamente un proyecto, sino que es una realidad, yo lo he visto, existe. Realmente tenemos todo para hacer y para ganar, no ganar, ser primero en una copa, ser primero en estudios, ser primero en brindarle opciones a los chicos, ser primero en dignificar la educación. Absolutamente. En eso tenemos que apuntar. Vos sabés que tocás el tema de Santa Fe. Santa Fe es una provincia ejemplar en todo esto que tiene que ver con la política deportiva. Hace pocos días me reuní con el ministro de Salud Social de Santa Fe y con el secretario de Deportes. Realmente es extraordinario lo que están haciendo en provincias que no tienen los recursos que, por ejemplo, tiene la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, que tiene la mayor cantidad de recursos, tiene los mayores índices de pobreza, los mayores índices de exclusión, vos tenés que tomar algunas medidas proactivas. Y esta que vos mencionás, Pablo Sarnique me comentaba, por ejemplo, la experiencia en las cárceles. Cómo modificó la conducta de los internos el ajedrez. No sé cómo lo ve Miguel vos. Mira, Norberto, yo creo que lo hemos hablado con Alejandro en alguna oportunidad. La Asociación Cristiana de Jóvenes promueve valores: amor, paz, solidaridad, justicia. Pero el ajedrez también incluye valores en su desarrollo. Absoluto. Es decir, el respeto por uno mismo, el respeto por el rival, lo que decía Alejandro. Esos valores para un chico carenciado son fundamentales para poder salir de ese núcleo cerrado que de otra manera le resultaría imposible. Yo me comprometo como institución que estamos en la provincia de Buenos Aires, yo le voy a escribir, conozco bastante bien al ministro de Educación de la provincia, que es nuevo, Gabriel Sanchezini, y también a Finocchiaro, un poco presionando, pero no presionando sobre la exigencia, porque esto es fácil, yo pido, presionando entre comillas sobre la iniciativa, es decir, nosotros vamos a hacer tal cosa y sugerimos, acompañando las experiencias de la federación, un poco saber que esto es una tarea de todos, ¿no? Pero yo los quería llevar en la última parte del programa a algo que tiene más que ver con lo personal, porque estamos hablando del ajedrez, los grandes maestros, los torneos, pero a vos, Miguel, sí. ¿Qué te atrapó? ¿Por qué te atrapó el ajedrez? ¿Qué fue lo que de alguna vez disparó que vos dijeras esto es para mí? Mira, era muy chico cuando aprendí a jugar, pero sin duda
me di cuenta que en el tablero está todo, no hay posibilidad de trampa. A lo sumo uno puede analizar un poco más que el rival, tener mayor imaginación. Pero el ajedrez estás frente a frente con otra persona, es un desafío intelectual y es un desafío honesto y frontal, en el cual no hay posibilidad de engañar a nadie. Entonces, ese valor me pareció fundamental y recuerdo que lo pensé de esa manera. De esa manera, y eso te impulsó a continuarlo. Sí. ¿Y en el caso tuyo, Alejandro? Bueno, yo de muy chico observaba, no personas mayores, sino chicos que tenían 5, 6, 7 años más que yo, cómo jugaban. Aprendí mirando el deporte. Y después mi madre me llevó y me acercó lo que era el Círculo de Ajedrez San Isidro, y ahí no solamente compartí la experiencia del ajedrez, sino la convivencia con otras personas, que fue terriblemente enriquecedor. Nada, yo me había alejado del ajedrez y volví nuevamente a acercarme, y hoy me encuentro en una tarea que es de ser presidente de la federación, y que agradezco a cada club que ha confiado en mí en esta noble tarea, ¿no? Y sobre todo, en un mes tan sanmartiniano, creo que no hay que olvidarse las palabras del Sí, es cierto, es emocionante, y es cierto que a ver, para San Martín, cuando dice véncete a ti, tenemos que vencernos, sí, claro. Vencer nuestras cosas. Sí. O sea, no se dio por vencido a un vencido. A un ¿no? vencido, claro. Él que murió en el ostracismo allá en Boulogne-sur-Mer, donde a veces es más reconocido en el mundo. Hay muchísimas ciudades, y los argentinos que no lo saben, muchísimas ciudades del mundo donde hay un monumento a San Martín, muchísimos. Y en algunos lugares en las embajadas se olvidan del 17 de agosto para ir a mejor a poner una ofrenda floral, que no soluciona mucho, pero de alguna manera te dice que no te olvidas. Es un significado, hay que darle valor a los significados del respeto y el reconocimiento de los próceres. Como comparto, y lo de la emoción tiene que ver con los valores. Quien no se emociona, entra en el mundo del pragmatismo más absoluto, que es el que te lleva paulatinamente. Hay que tener cuidado con la gente demasiado pragmática, porque la que te lleva directamente a la pérdida de valores. Porque primero entras en el cinismo y después entras en la insensibilidad. Y de la insensibilidad a no importante del otro hay un paso. Claro. Y este es el mundo en el cual hay que tener mucho cuidado. Y esto tiene que ver con el ajedrez. El otro día, pues ya lo sabíamos, el jugador cuando comienza los jugadores cuando comienzan la partida se saludan, y cuando termina la partida se saluda y nadie le pega una patada al tablero porque perdió, sino que de alguna manera reconoce que el otro pudo haber estado mejor, y seguramente aprendió el otro de la propia derrota. Te hace aprender, supongo. A mí me gusta el ajedrez, pero soy muy malo jugando, pero en el caso de ustedes que tienen... Coincido, yo también soy mal jugando. Malo, pero ese respeto, ese ambiente, y saquemos un poco. A mí me encanta el fútbol, me encanta el básquetbol, el voleibol, son deportes creados por la Asociación Cristiana de Jóvenes, pero no solamente eso es inclusivo, esto también es inclusivo, un deporte, un juego como este. Sucede en el sistema educativo, a ambos, que te puede ser un problema más complejo. Los docentes del sistema educativo, como no han jugado, la mayoría no han jugado al ajedrez, ni saben jugar al ajedrez, no lo valoran. Hay que entrenar primero a los docentes, si no, no lo van a promover. Conciencia, lo que hay que crear es conciencia, entender que hay gente que todavía cuestiona si es o no un deporte, y es un error. El ajedrez tiene hoy sus reglas, 800 años de antigüedad. Claro. Entonces no estamos hablando de una cosita que nació ayer, Sí, claro. sino estamos hablando realmente de un deporte y el significado del valor del deporte. Y esto no va en detrimento al resto de los deportes, al contrario. No, claro. Lo juegan, se calcula entre 1.200 y 1.300 millones de personas. La gente cuando se sorprende frente a estas cifras. Sí, se sorprende.
Vos mencionabas, Norberto, tu experiencia en el torneo cuando veías que los jugadores se saludaban antes y después. No solamente eso, al final de la partida habrás visto también que se quedan comentando las incidencias y comparten ese conocimiento y el error o no que ha cometido cada uno. Y se enriquecen mutuamente y lo aceptan. aceptan. Sí. Eso es valioso. Es valioso. Sí. Les agradecemos muchísimo a ambos habernos acompañado. Ha sido un gusto, tanto Alejandro como Miguel. Gracias por estar y seguimos en contacto. Muchas gracias, Inca. Muchas gracias. Han sido Miguel Portas y Alejandro Sanz, nuestros invitados de hoy, como decimos siempre. Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.